Heidegger en educación, pero no lo voy a aburrir con leer el indicador de pensamiento de Heidegger. Cuando Joseph Stiglitz estaba a punto de ingresar al INSEE, se volvió un campante genio y entonces hizo una descripción de la forma en que el Fondo Monetario Internacional elaboraba informes sobre la economía de los países, diciendo que me parecía absurdo que 3 o 4 especialistas llegaran a un país, se alojaran en hoteles de alta categoría, se entrevistaran con el presidente del Banco Central, con el secretario de Hacienda, con algunos empresarios. Luego de una semana se iban y presentaban un informe sobre la política económica que convenía seguir en el país. Esto confirma que hay dos tipos de economistas, los que hacen grandes planes de desarrollo y los que se dedican a explicar por qué esos planes de desarrollo no funcionaron. Entonces, yo me pregunto, al inicio de esto, ¿hasta qué punto no estamos haciendo investigación con elementos tan precarios como los que señalaba Stiglitz al criticar las políticas del Fondo Monetario Internacional? Yendo ya estrictamente al tema, digo que desde un punto de vista filosófico, Heidegger dedicó breves escritos explícitos al tema de la educación, y en los menos afortunados se trata de textos conjunturales, como el famoso discurso del rectorado. Un análisis detallado del asunto correspondería a una ontología regional, entendida como reflexión que se pregunta sobre la esencia de la educación, tarea que siempre se rehusó a practicar por su interés centrado en el ser más que en el ente, además de que la elaboración de una ontología regional a veces tiene pretensiones de suplantar o completar a la ciencia, intención ajena. El principal objetivo de este trabajo no se enfoca a una exposición sobre el pensamiento de Heidegger, ni a una aplicación de sus reflexiones al objeto de educación, sino que apoyándose en su concepción de la filosofía, se pretende obtener resultados e instrumentos que permitan evaluar, en un sentido creativo, la naturaleza y el significado de proyectos educacionales de escala planetaria. Heidegger planteaba que estamos atravesando la era de la técnica y entendía por técnica, en su artículo sobre la técnica, lo siguiente: la central hidroeléctrica está emplazada en la corriente del Rin, o sea, del río Rin. En la región de estas series están solicitadas, implicadas unas con otras para extraer energía eléctrica. La corriente del Rin aparece también como algo demandado. La central hidroeléctrica no está construida en la corriente del Rin como un viejo puente de madera que desde hace siglos junta a una orilla con otra. Es más bien la corriente la que está construida en la central. La técnica contemporánea actúa como provocadora de la naturaleza para exigirle que suministre energía susceptible de almacenarse, distribuirse y conmutarse en otros productos. Por ejemplo, la electricidad permite que las letras surgidas de la computadora se combinen en este texto. El dominio de la técnica sobre las actividades humanas determina que, en principio, cualquier recurso natural se pueda explotar, es decir, el mismo concepto de recurso, al igual que cuando se habla de recursos humanos, se muestra como idéntico a las existencias o a las reservas de las que se dispone. En consecuencia, hay un dispositivo por encima del individuo que determina el funcionamiento de las máquinas y que demanda al hombre a extraer las energías de la naturaleza y las humanas, proceso al que Heidegger denomina con el término alemán Gestell, de difícil traducción, ya que al español se lo ha vertido como estructura de emplazamiento y en inglés se lo emplea como enframe. El concepto escogido significa, por una parte, un elemento de inteligibilidad del mundo en el que estamos. Vemos las cosas como algo que se puede someter a procedimientos técnicos de transformación. Y por otra, designa el hecho de que tanto la naturaleza como el hombre son recursos dignos de optimizar, de hacerlos rendir al máximo.
de lograr la excelencia en su explotación. En consecuencia, la técnica se presenta como un sistema reticular que envuelve las actividades humanas y que se reproduce gracias a su capacidad de satisfacer la reproducción de una sociedad a escala planetaria. La educación se halla inserta en esta compleja red. En particular, las instituciones de educación superior se insertan en una empresa mundial de servicios, de manera que las unidades territoriales se hallan sujetas a los movimientos generados en esa red orientada a la extracción de energías intelectuales al servicio del conocimiento, en un proceso que se caracteriza por lo siguiente. Primero, la concentración de los recursos intelectuales se identifica en algunos nodos de la red, como los ahora llamados think tank, cuya traducción aproximada sería centro de pensamiento, también laboratorio de ideas, depósito de ideas. Las redes se organizan en círculos concéntricos estructurados jerárquicamente en una pirámide. La instauración de procedimientos destinados a la conformación de estos think tank, que también reciben una denominación en inglés, headhunters, o sea, no los think tank, sino los procedimientos para conformar los think tank, moviliza un intenso flujo de recursos calificados. Los buscadores de talento tienen sus trampas para atraparlos y los derivan mediante becas u otros incentivos hacia las instituciones de investigación y educación con mayor poder en el mundo. La actividad debe entenderse desde arriba hacia abajo, de modo que los investigadores y los conocimientos generados en la base son atraídos hacia la cúspide en un flujo que también implica una transferencia financiera desde los países nativos hacia los más desarrollados. Los gobiernos practican políticas que refuerzan y amplían esta organización a nivel internacional. Una desterritorialización de las instituciones de educación superior y, por consiguiente, de su personal, ya que los campos de investigación y docencia no se formulan necesariamente con relación a las necesidades del país y o de la región, sino de los problemas privilegiados en los nodos del sistema reticular. La desterritorialización también afecta a los productores de conocimiento sometidos a un proceso de migración. Cuarto, por otra parte, las universidades se fragmentan en departamentos y facultades que inclusive en su interior están compartimentados. Este hecho a veces se señala con una palabra irónica. Nos hallamos en una multiversidad en lugar de la universidad. Al no existir un interés común, salvo en los dispersos equipos investigadores, que ni siquiera se da en torno a los ingresos monetarios, la unidad del cuerpo académico se obtiene vía disciplinaria en el interior de una pirámide vertical que empieza en el gobierno interno de la institución y se expande hacia las instituciones nacionales o internacionales con las que se vinculan. El liderazgo académico es suplantado por una especie de liderazgo disciplinario, encargado de adecuar políticas dictadas desde arriba por los poderes económicos y políticos. La investigación y la docencia se convierte en un trabajo abstracto, en la medida que el valor de uso, la relación docente-alumno o el contenido del paper, se subordina a una valoración simbólica de expresión numérica, los puntos que reflejan la carrera académica de los trabajadores. Asimismo, es patente el divorcio entre la enseñanza y la investigación. Sexto, el conjunto de estudiantes y profesores que dio lugar al nombre de la universidad. La primera universidad del mundo fue la Universidad de Bolonia, precisamente de la que se ha hablado tanto hoy. Se llamó así porque en latín decía Universum Magistrorum et Studiantorum, o sea, el conjunto de estudiantes y maestros. Sin embargo, ya no se presentan como actores primordiales del proceso y pierden poder frente a la administración de los recursos intelectuales y científicos. Séptimo, luego, el conjunto de disposiciones estatutarias y legales emplazan a la universidad como centro de producción, en el que se crean jerarquías sujetas al dominio de los expertos en los diversos terrenos de conocimiento, verdaderos votos de casa, protegidos por títulos académicos y reconocimientos basados en el proceso de valorización académica. Octavo, la tendencia hegemónica de las universidades en el mundo
disminuir el aporte estatal del presupuesto. En Chile, por ejemplo, solo el 50% de los recursos presupuestarios son aportados por el gobierno. El principio que rige este fenómeno sostiene que el impulso de la investigación y la docencia debe provenir de la demanda, y la demanda está acotada por la posibilidad de pagar el servicio. Es decir, las empresas o los estudiantes que provienen de poderes plutocráticos. La lógica del mercado se impone en la producción y aplicación de conocimiento en un proceso cada vez más abstracto y separado de los intereses de las comunidades de base. Noveno, la demanda empresarial tiende a condicionar la naturaleza de los servicios que se prestan en las universidades. La certificación de las carreras es un instrumento de primer orden para seleccionar los temas privilegiados por la iniciativa privada. Décimo, por último, la política de los actores primordiales de la universidad puede activarse mediante un papel activo de la filosofía para desconstruir los complejos procesos que han convertido la educación en un laberinto donde el sentido se vuelve cada vez más evanescente. Multiplicar los espacios de reflexión y organización de los trabajadores de las TIES representa una estrategia para interrumpir la rutina mecanizada del